Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Estamos considerando, hermano, lo importante de la confesión de fe en nuestras alabanzas a Dios. En el Salmo 22:3 hay una verdad maravillosa sobre la alabanza, y es que Dios habita en ella, habita en la alabanza, pero Él desea manifestarse, ¿verdad?, en el momento en que estamos nosotros exaltando su nombre. ¿En qué manera? Pues sanando, liberando, restaurando vidas. La alabanza tiene ese poder, hermano, siempre y cuando el que la habita pueda manifestarse, ¿verdad? Y para que eso suceda, esa alabanza debe de reunir ciertas características, y una de ellas es que debe de estar basada en la palabra de Dios, no en la exaltación a criaturas, sino al Creador. Y ya hemos dicho que esa palabra de Dios se le conoce como lenguaje de fe. Ahí en Romanos 10:8, Pablo dice al respecto sobre la palabra de Dios. No lo llama así palabra de Dios, sino le dice palabra de fe. Y dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, haciendo alusión a la palabra de Dios que anuncia las buenas nuevas de Jesús. Así que si queremos, hermano, que la alabanza haya manifestación de Dios, sus letras deben de estar dirigidas y encaminadas a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Debe de haber una base, un asidero bíblico en ellas, ¿verdad? Solamente así la alabanza puede causar un efecto, ¿verdad?, maravilloso en los que alaban o los que escuchan. Pero también la adoración, hermano, debe de ser hecha por un adorador en el Espíritu. Allí en Juan 4:23 dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿de qué manera? En espíritu, en espíritu. Es decir, hermano, desde esa parte más profunda del ser humano. Cada uno de nosotros está compuesto de tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Pues la alabanza debe de nacer no en el cuerpo, no debe de ser algo, hermano, externo, no debe de ser almático, es decir, algo emocional, sino que debe de nacer en el espíritu del hombre, porque es allí donde habita Dios. ¿Me escucha? Si usted pregunta, bueno, ¿y en qué lugar de nosotros habita el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Él habita en el espíritu humano, en el espíritu regenerado, hermano, por la palabra, por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, de allí debe de nacer la alabanza, porque el Espíritu Santo se encarga precisamente de vivificar nuestro espíritu y no permitir que nuestros sentimientos o las circunstancias determinen, ¿verdad?, mi alabar a Dios. Recuerde que la alabanza a Dios es un mandato que se ha recibido, hermano. Dice allí en el Salmo 34:1 que su alabanza esté de continuo, fíjese, de continuo en mi boca, no de una forma ocasional, no cuando yo quiera, no cuando tengo yo ánimo, ¿verdad? Y también dice allí en Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre, siempre a Dios sacrificios de alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las circunstancias puedan estar adversas, pero eso no es motivo para que yo calle, hermano, y no le alabe a Dios. Pero eso solamente lo puede hacer una persona que anda y vive en el Espíritu. Si no, es imposible alabar a Dios en circunstancias adversas. Si una persona no anda en el Espíritu, imposible que alabe a Dios en plena enfermedad, en plena noticia fatal, ¿verdad?, etcétera. Es difícil, imposible alabar a Dios a nivel emocional o a través del cuerpo.
Por eso es que debe de nacer del Espíritu, porque el Espíritu no está sujeto a mi estado de ánimo ni a las circunstancias que me rodean. Y repito, el Espíritu es vivificado por el Espíritu Santo, proveyéndome a mí de poder, hermano, para controlar una emoción que puede dañarme, que pueda perjudicarme, y mantenerme estable emocionalmente y poder así exaltar y glorificar a nuestro Dios. Amén. El jueves pasado, hermano, dimos un ejemplo de un personaje bíblico de que tuvo esa confesión de fe en la alabanza, ¿verdad? Y ese personaje se llama Job. Él pudo alabar a Dios independientemente cómo se sentía, independientemente de las circunstancias adversas que había atravesado. Y sin embargo él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando la mujer lo indujo, hermano, a que maldijera a Dios, a que no tuviese una confesión, fíjese bien, correcta de lo que él cree, sino que le dijo: aún retienes tu integridad a pesar de todo lo que se está pasando. No, hombre, maldice a Dios, le dijo. En otras palabras, aleja, quita esas palabras de fe de tu boca, aléjalas y maldice a Dios. ¿Y qué dijo Job? Como mujer tonta has hablado, le dijo. Vamos a recibir de Dios las cosas buenas y las cosas malas que Él permite, no las vamos a recibir. Y dice un detalle maravilloso: y con todo esto no pecó Job con su boca. En otras palabras, su confesión fue siempre una confesión de fe en la adoración que le dio a nuestro Señor. Pero ahí nos podemos dar cuenta que esa alabanza nació no del alma de él, sino nació ¿de dónde? De su espíritu. Y yo invertí tiempo, hermano, para darles a conocer cómo era la vida espiritual de Job. Era una persona, hermano, que vivía correctamente, que buscaba de Dios, que agradaba a Dios en lo posible, ¿verdad? Hacía el esfuerzo por tener siempre agradado a Dios, y Dios estaba complacido con él. Y después de eso le vino la desgracia. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que debemos de alimentar el espíritu. Debemos de tener una vida sana, una relación sana con Dios, para poder ofrecer un sacrificio de alabanza, para poder alabar a Dios en todo tiempo y poder cumplir ese mandamiento. De lo contrario, misión imposible. ¿Queda claro eso? Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, que cuando se alaba a Dios no afecte el alma o no se afecte el cuerpo. Porque yo cuando alabo a Dios, mi alma siente la bendición y yo lloro, hay un gozo. Mi cuerpo siente el favor de Dios. Por eso es que levanto mis manos y danzo. ¿Me explico? Pero todo ha sido producto ¿de dónde? De algo interno. Y es allí donde debemos de dirigir a la gente, hermano, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces es una necesidad para nosotros adorar a Dios así. Porque vuelvo al punto: solamente aquel que adora en el espíritu puede manifestar al que habita en la alabanza, ¿verdad? Entonces, como lo vemos en el caso de Job, que al final de su proceso doloroso, hermano, él vio la gloria de Dios manifiesta. Y él pudo decir: bueno, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, como una manifestación, ¿verdad? Al final del proceso, Dios honrando su palabra, Dios honrando aquella alabanza que estaba llena de palabra de fe. Tarde o temprano, una alabanza así, Dios la va a responder. ¿Me escucha? Dios la va a responder. Así que vale la pena, hermano, alabar a Dios en espíritu. Ahora quiero hablar de otro ejemplo,
¿verdad?, de otros dos personajes bíblicos donde veremos precisamente una confesión de fe en la alabanza. Y vamos a ver que al final pudo manifestarse de una forma maravillosa el que habita en ella. Dios se manifestó de una forma maravillosa, ¿verdad?, cuando esta gente alabó a Dios. Quiero que vaya conmigo a Hechos 16:25, una cita bastante conocida. Hechos 16:25, ahí tenemos esos dos personajes. Aquel vivía en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos donde no había ley. Ni siquiera la ley de Moisés había sido establecida, hermano, y sin embargo vemos a un hombre que tuvo una relación tan maravillosa con Dios que Dios le dio revelación, ¿verdad?, de cómo adorar a Dios de una manera maravillosa. Y es que eso así es. Cuando yo me meto con Dios hay revelación. Cuando yo busco de Dios siempre va a haber revelación. Pues aquí tenemos en el Nuevo Testamento a otros dos personajes, apóstoles por cierto, misioneros. Hechos 16:25 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Ahora, aquí tenemos, hermano, a estos dos hombres, pero quiero establecer otra vez el fundamento. Yo le dije que la verdadera adoración debe de nacer en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo del adorador es enfocarse en una relación saludable con Dios, para que su espíritu pueda estar fuerte en tiempos de adversidad y poder alabar a Dios incondicionalmente. Ahora, ¿qué clase de siervos eran Pablo y Silas? ¿Qué clase de servidores eran Pablo y Silas? Bueno, estos dos personajes, obviamente, hermano, habían cultivado una relación y estaban cultivando una relación sana con Dios. Y escuche bien, y esto se reflejaba en su disposición de pasar procesos de formación en su carácter cristiano. ¿Por qué digo eso? Quiero que vaya a Hechos 16:6-8, que allí en esos versículos tenemos delineado, hermano, la forma como esos hombres tenían una relación personal con Dios. Y nos daremos cuenta que efectivamente eran adoradores en espíritu, porque cultivaban una relación con Dios. Y allí en ese pasaje tenemos precisamente qué clase de relación tenían con Él. Bueno, fíjese bien, no pierda de vista lo que le acabo de decir. En ocasiones Dios pasa por procesos nuestras vidas para formar nuestro carácter espiritual. Y ahí vemos uno de esos procesos que tuvieron que pasar estos hombres, ¿verdad?, para fortalecer su ser interior. Lo leemos, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Fíjese, hermano, aquí vemos que hubo una oposición en que no predicaran en ciertos lugares que ellos creían idóneos. Ellos habían recibido una comisión de llevar las buenas nuevas al mundo desconocido, a toda criatura. Pero resulta que de entrada empezaron a recibir oposición de parte del mismo Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Tuvieron oposición 3 veces por parte del mismo Dios. La primera oposición la tenemos ahí. Volvamos a leer. Ellos fueron a una región de Asia y ahí claramente dice, hermano, que le fue prohibido por el Espíritu. Ahí tenemos la primera oposición. Luego se van a otro lugar, a Bitinia, y encontramos otra vez esta frase que dice: pero el Espíritu
no se los permitió. Y se van otra vez los apóstoles a otro lugar, a un lugar que se llamaba Troas, y sucedió exactamente lo mismo. El mismo Espíritu de Dios se les opuso. Por eso es que está esa cita: le fue prohibido por el Espíritu, pero el Espíritu no se los permitió. Ahora yo pregunto, ¿cuál era el propósito de Dios? Y voy a usar esta frase, y ojo, y escuche bien esto. ¿Cuál era el propósito de Dios de meterlos en este proceso de fracaso aparente? ¿Cuál era el propósito de Dios de meterlos, repito hermano, a este proceso de fracasos aparentes? Pues simple y sencillamente el propósito de Dios era desarrollar en sus misioneros virtudes como la perseverancia. El Señor estaba interesado que estos misioneros tuviesen carácter firme para enfrentar la oposición que vendría más adelante. Entonces Dios quería fortalecerlos en esa área, quería traer en ellos un carácter, hermano, fuerte, aguerrido, perseverante. La palabra perseverancia significa constancia, persistencia, insistencia ante la oposición. Mire qué interesante. Así que lo que Dios perseguía cuando le cerraba una puerta y le cerraba otra puerta y le cerraba la otra, era que Él quería que sus misioneros formaran en su interior el ¿qué? Perseverancia. Y vemos que Dios logró su propósito porque fueron buenos alumnos. No se desanimaron, hermano. No dijeron, bueno, ¿cómo es posible si estos lugares no conocen del Evangelio? ¿Y cómo es posible, verdad, que el Espíritu no nos permita ministrar aquí? Bueno, vámonos a otro lugar. Y viene sucediendo lo mismo. Entonces, otra persona que no estuviese en disposición de aprender hubiera tirado la toalla y decir, ya no, ya son 3 veces y mucha oposición. Pero vemos que estos hombres perseveraron a pesar de la misma oposición que el Espíritu Santo les estaba dando. Mire qué cosa más tremenda esto, hermano. Ellos estaban obviamente haciendo la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Lo estaban haciendo? Pero así de entrada uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que haciendo la voluntad de Dios fracase en este intento de hacer lo correcto? Y luego volver a insistir y fracasar una vez en ese intento, y volver a insistir y fracasar en ese intento. Lo que ellos no sabían, que a medida de que iban ellos, hermano, ¿verdad? Insistiendo, ellos estaban formando en su interior el ¿qué? La virtud llamada perseverancia. Perseverancia. Repito, ellos no se desanimaron, ellos continuaron, ¿verdad? Hasta lograr un propósito con Dios. ¿Me escuchó, iglesia? Vamos a contextualizarlo a nosotros. Fíjese bien lo que le voy a decir. Debemos entender algo de Dios, hermano. Él no solamente está interesado en que cumplas tu comisión. ¿Me escuchó? Él no solamente se interesa que seas efectivo en lo que Él te ha delegado que hagas. A Él lo que le interesa es la formación de tu carácter, no lo que tú haces. ¿Me escucha? Y es allí donde muchas veces tropezamos, hermano mío,
porque hacemos a veces las cosas con actitudes equivocadas, sin antes ser procesados. Dios no trabaja así. Dios primero debe de procesar a un siervo para luego comisionarlo, porque sabe Él que el fundamento, lo que no se ve, le va a garantizar estabilidad ante los embates y furia del enemigo. Así que en ese trabajo estaba Dios con sus misioneros. Ellos no entendían por qué el Espíritu se les oponía. Ellos no entendían por qué pasó 1, 2 y 3 veces y aún tenían oposición. Pero como buenos estudiantes, que aunque a veces no entendemos una cosa, pero a medida que insistimos alcanzamos a comprender, así también ellos en el momento oportuno y correcto iban a estar lo suficiente maduros para entender por qué Dios permitía tanta oposición. Repito, Dios no solo está interesado en que cumplas tu comisión, Él también está interesado, y aún más, en la formación de tu carácter. Que manifiestes el fruto de la perseverancia en todo lo que Él te mande hacer. En Hechos 10, 35, 36 dice esto. Yo lo voy a decir en esta versión porque me parece maravilloso. Va al punto que estamos tratando. Dice así: ustedes necesitan, repitan, necesito. Fíjese, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Debemos de entender que mientras estés haciendo la voluntad de Dios, escuche bien esto, Él mismo hará que las cosas sean difíciles. Él va a permitir adrede que mientras está fluyendo en la voluntad de Él, las cosas sean difíciles para ti. Porque es solamente bajo una presión como podemos desarrollar carácter. El carácter no es producto de la comodidad, es producto de la presión de la vida. Algunos lamentablemente no cuajan, hermano, y se derriten, ¿verdad? Pero hay otros que sí logran cuajar y pueden enfrentar la adversidad de una forma correcta. Las cosas con Dios es lo mismo. Estamos en la voluntad de Dios y de repente nos decimos: bueno, ¿y por qué será que hay tanta lucha? ¿Y por qué será que hay tanta resistencia? Y empezamos: te reprendo, Satanás, te reprendo, demonio, vamos a hacer, hermanos, ahora una oración de guerra. Vamos a pedirle al Señor que desaloje este lugar y que nos dé la tierra. Y pueda ser que el que nos está dando la oposición no es el demonio, sino que es el mismo Dios. Me estoy dando a entender, hermano. Y por eso es que uno debe de tener mucho cuidado a la hora de saber con qué uno se está enfrentando. Si realmente es una oposición diabólica o si realmente es un proceso que el Señor permite para formar un carácter que a la larga te va a ayudar a ti a ser mejor creyente. Pero eso solamente viene con una relación sana con Dios. Poder llegar a ese nivel de poder reconocer que el Espíritu Santo está detrás de esa oposición. Porque si usted se fija, el escritor sagrado claramente dice que la oposición no venía del diablo. Bueno, ¿y quién le dijo eso a él? Era obvio que había una relación íntima con el Espíritu Santo para saber, para reconocer que allí no era el lugar que él quería que iniciaran. Iban a otro lugar y lo mismo sucedió. Iban a otro lugar, lo mismo sucedió. Ellos reconocieron
que detrás de toda esta oposición estaba Dios. Y logró Dios su objetivo, porque estos hombres lograron ser perseverantes. Dios quiere que seamos perseverantes en lo que hacemos. Hermano, cuando yo me vine a este lugar, usted no crea que no encontré oposición. Yo de entrada empecé a ver oposición y yo estaba en la voluntad de Dios. Yo sabía que era plan y voluntad de Dios que estuviera en este lugar. Y pasaron los años y siguen pasando los años y hay oposición, pero no toda viene del diablo. No toda viene de brujos. A veces Dios permite que las cosas se compliquen para formar en nosotros carácter. ¿Me escucha? ¿Y qué me tocó a mí? ¿Ser qué? Perseverante. Allí es donde empecé a desarrollar esa actitud. Eso no viene de la noche a la mañana. La perseverancia, hermano, va desarrollándose a medida de que usted se expone a estas situaciones adversas y difíciles. Acordémonos de la definición de la perseverancia: insistencia ante aquello que se opone a uno. Así como vemos estos hombres que a pesar de la oposición que había, ellos no desistían de hacer la voluntad de Dios. Y yo le digo en el nombre del Señor a Jesús: no desista de hacer la voluntad de Dios aunque esté encontrando oposición. Y no se desanime, porque puede hacer que esa oposición sea permitida, incluso venga direccionada por el mismo cielo, para formar en usted un mejor creyente. No es con intención de que usted bote la toalla, no es la intención de que usted se vaya a otro ministerio a decir: bueno, no me funciona aquí, voy a ver si funciona aquí o otro. Cuando uno tiene convicción a lo cual uno ha sido llamado, uno sabe que aquí es mi lugar y de aquí nadie me va a mover. Aunque venga lo que venga, si yo he sido plantado en un lugar, así como la palmera, pueden venir vendavales, huracanes, pero usted sabe cómo pasan las palmeras. Que firme es la palmera y así es el justo. Permanece firme ante los embates, ante las situaciones adversas y difíciles, porque desarrollan perseverancia ante la hostilidad. Así que no ande reprendiendo a demonios. Mejor pregúntele a Dios: Señor, ¿estás tú en todo esto? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda, Padre? Ayúdame, yo soy mero cabezón. Ayúdame, Señor. Háblame a través de tu palabra. Háblame a través de tus múltiples formas en que tú hablas. Abre mis oídos, dame entendimiento. Porque a veces nos desgastamos haciendo oraciones de guerra, hermano, creyendo que es el adversario que se está poniendo. Y no, hombre, es simple y sencillamente Dios que te está poniendo las cosas como de color de hormiga. No te la está poniendo fácil, porque sabe Dios que lo que no cuesta no se valora. ¿Me escuchó? Lo que no cuesta no se valora, hermano. Entonces, por esa razón a veces Dios nos permite pasar en situaciones adversas estando en la voluntad de Dios, para que desarrolles carácter. Estás con tu esposa y tú sabes que es la voluntad de Dios estar juntos. Pero no me van a dejar mentir que todos los casados aquí, que ha habido oposición y lucha. Yo lo vi en el matrimonio de mis padres. Oposiciones fuertes, duras. Pero yo no discuto de que era la voluntad de Dios que ellos estuviesen juntos. Pero pasaron situaciones difíciles y desarrollaron ambos una actitud llamada perseverancia. Pero ahora, ¿qué sucede? Como no queremos pagar el precio, fácilmente tiramos la toalla ante la primera oposición que tenemos en la vida. Y por eso es que nunca podemos recibir la bendición. Porque para poder ser promovido, Señor, uno tiene que aprender la lección. Para pasar de grado, uno tiene que pasar el grado anterior. ¿Me estoy dando a entender?
Así que usted puede estar teniendo problemas en su trabajo y dice: Señor, no quiero que te movas ahí, porque esta posición yo la estoy mandando para formar carácter en ti, para que sepas dar pues testimonio, para que sepas comportarte ante los demás, para que sepas nadar contra la corriente, que no andes huyendo de las situaciones adversas, sino que las enfrentes con mi ayuda. Solamente así vas a lograr madurar. Pero usted hace lo más fácil: esto no es conmigo, yo me voy. Usted nunca va a lograr hacer algo en esta vida. Igual cuando uno estudia, ¿usted cree que los estudios son fáciles? Si en los primeros años, hermano, uno quiere tirar la toalla, pero como uno está enfocado en lo que quiere y cómo quiere uno terminar, a uno le importa poco el grado de oposición, y ahí anda uno, hermano, quemándose las pestañas. Mire, yo llevé una materia en tercera, por poco me batean. Por poco me batean. En tercera, usted ya sabe, ese Padre eterno, ¿verdad? Esta es la última chance. Y era de las básicas. Pero fui perseverante y logré, hermano. Es lo que le digo. Pero si nosotros no tenemos visualizado el propósito, o no sabemos en realidad la voluntad de Dios para mi vida, cualquier oposición que me enfrente para conseguir esa voluntad me va a hacer retroceder. Pero si soy perseverante y sé que la voluntad de Dios es eso, que yo esté con esta persona, que no me divorcie, que yo esté en este trabajo, sino que no renuncie, sino que persevere, porque Dios va a hacer algo especial. Él quiere revelarse, Él quiere hacer un milagro, Él quiere una promoción, pero tú tienes que lograr mantenerte y sostenerte. Te están probando. Aún en las iglesias, hermano, estamos en ministerios, podemos estar recibiendo oposición y lucha, pero repito, no tire la toalla, no se desanime. Si de repente lo que usted le ha hecho no tiene el éxito esperado, sino al contrario, ve que la puerta se cerró de una forma abrupta y fea, hace otra vez lo mismo y se cierra la puerta de otra forma abrupta y fea, y hace lo mismo y se cierra la puerta de una forma abrupta y fea. Pero usted sabe que está en la voluntad de Dios. Si usted sabe que está en la voluntad de Dios, reconozca entonces que esa oposición no viene del enemigo, sino que viene de Dios para desarrollar algo que te falta a ti. Que en este punto es la perseverancia. Por eso es que la escritura dice allá en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer lo correcto, no nos cansemos pues de fluir en la voluntad de Dios, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, no a mi tiempo, al tiempo de Dios segaremos, si no desmayamos. Es decir, la perseverancia es importantísimo para desatar la bendición. Y así fue con estos dos hombres. Lea el versículo 10 y mire lo que desató la perseverancia: una revelación. Fue hasta que el Señor vio que eran personas que mantenían su consistencia, que a pesar de la lucha que tenían, a pesar de tanta oposición que tenían, ellos no se desanimaron, siguieron fluyendo en la voluntad de Dios. Vino Dios y dijo: ahora es el tiempo, ahora me revelo a ustedes. Y ocupa un lenguaje del Espíritu, una visión. Una visión. Y dice: cuando vio la visión, enseguida. Mire qué tremendo, hermano. Bueno, vamos a leer el versículo 9. Después de todo el fracaso que tuvieron, donde se vio que detrás de todo este aparente fracaso estaba Dios mismo, lograron esa perseverancia lo llevó a la bendición. Y dice en el 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, ahí está, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Era allí donde el Señor quería iniciar su obra evangelística.
pero tenía que preparar a sus misioneros primero con actitudes y características que iban a redundar en alabanza y gloria para Dios, y que no iban a dejar a mitad las cosas en el camino, como muchas veces nos pasa a nosotros, que empezamos bien y terminamos mal. Somos llamaradas de tusa. Estamos en un ministerio, hermanos, empezamos bien, bien fervorosos, pero cuando las cosas se van complicando, no porque el diablo esté metido, sino porque Dios está trabajando en tu carácter, en vez de ser perseverante, lo que la gente dice es: yo me voy, esto no es conmigo. Y se pierden la bendición de ser formados a la imagen de Dios, porque no quieren ser discipulados por el Padre. Me estoy dando a entender, iglesia. Una vez dada esa perseverancia, Dios también desató en ellos la bendición, el anhelo de su corazón, el lugar apropiado donde iban a tener el éxito esperado. Y fue precisamente allí en Macedonia. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué será que Dios no se los dijo así de entrada? ¿Qué le costaba a él? Ya cuando Dios miró, esto se está movilizando para hacer mi voluntad. Qué bueno, qué bueno. Voy a hacer que mi siervo ve en visión a este hombre macedonio y le voy a indicar que ese es el lugar donde yo quiero que empiece a predicar. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? Si para Dios era fácil hacer eso. Pero vuelvo al punto, ¿por qué no lo hizo? Porque quería desarrollar en estos hombres perseverancia. Te das cuenta que Dios no solamente se preocupa el hecho de que tú hagas un trabajo para Él. Él se preocupa sobre tu carácter. No solamente está Él interesado en que le sirvas, sino cómo y por qué le sirves. Carácter. Por eso es que ahí dice en Gálatas 6:9 que si nosotros somos perseverantes, porque como dice la Escritura, que ser perseverante, ¿verdad?, hasta el final, para lograr el final. Dice un dicho también que el persevera alcanza. Y ahí podemos darnos cuenta, hermano, que su perseverancia lo llevó a alcanzar la dirección de Dios para su ministerio. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Ya vimos toda la oposición que tuvieron. Todos esos versículos 6 y 7, hermano, está reducido, pero pasaron meses en ese afán. Meses yendo por un lado, yendo por otro, yendo acá, yendo allá, y viendo que el Señor cerraba esta puerta, cerraba la otra y cerraba esta. Dios está interesado en tu formación, aunque muchas veces no duela, porque uno se siente mal. Uno dice: uy, qué feo es esto, Señor, yo me esforcé tanto y me siento fracasado, Padre. Momento, cuidado, no se ate con su palabra. Si usted está en la voluntad de Dios, en vez de estar reclamando o diciendo cosas, mejor pregúntese: Señor, ¿qué quieres que aprenda de todo esto? ¿Qué quieres que aprenda en mi carácter, Padre? A veces en nuestras relaciones personales así nos pasa a nosotros. Vamos a encontrarnos con gente yuca, hermano, difícil de tratar, temperamental, gente que quiere hacer su voluntad, gente que se va a sublevar. Y mire, y Dios va a ocupar esa oposición, ¿para qué? Para formar tu carácter, para hacerte más manso, más humilde, más paciente, más tolerante. Me escucha, hermano, que deje de ser mecha corta, hombre. No se puede decir algo porque usted explota y deja todo ahí, le da con el Jesús en la boca a uno. No, eso quiere decir que a usted le falta mucho todavía de ser perseverante, que no aguanta la primer paliza. Y les tengo malas noticias, pero en el evangelio, hermano, es de recibir palizas. No solamente es cosa de bendición, pero el que persevera alcanza.
Así que yo le digo, no espere que las cosas pinten bien para decir estoy en la voluntad de Dios. No, a veces el mismo Dios, aún estando tú en la voluntad de Dios, te va a poner las cosas bien complicadas, porque Dios está interesado no en tu trabajo tanto, sino en tu carácter. Yo no sé dónde Dios está trabajando y usted está peleando y usted está reprendiendo al diablo, hermano, cuando no es el diablo. Este hombre ya tiene legiones, ya no lo aguanto, llévatelo, padre, te lo mando. Quizás lo que Dios quiere es que usted sea un poco más humilde y se sumisa, que deje de ser altanera, soberbia, que se someta a la autoridad. Pero usted no aprende la lección. Aló. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Hay propósitos escondidos en todo esto. Dios sabe lo que hace, hombre. Dios sabe lo que hace. Así que ahí podemos darnos cuenta que el que persevera va a alcanzar la bendición. Por eso es que en Gálatas 6:9 dice: cegaremos si no desmayamos. Vamos a recibir la bendición. Así como lo recibieron estos hombres, también vamos a recibir al final nuestra recompensa, si es que somos perseverantes. ¿Queda claro ese punto? Vamos a pasar a otro. Fíjese cómo Dios está desarrollando el ser interno de estos hombres para convertirlos en adoradores en el espíritu. Mire todos los procesos que Él nos hace pasar para formar temple, para formar carácter, que nuestro ser interior vaya fortaleciéndose. Vayamos a otro punto. Este proceso de formación en su carácter no para ahí, hermano, no paró ahí con la oposición que tuvieron con el mismo Dios. Durante el desempeño de la voluntad del Padre para su vida, estos hombres empezaron a tener oposición, ya ahí sí, del mero del adversario. Fíjese, hermano, se nos opone a veces la divinidad formando nuestro carácter, y ya cuando estamos fluyendo en la voluntad de Él y que estamos seguros y convencidos que vamos correctamente y que estamos teniendo éxito, que las almas se están convirtiendo, que lo que tú estás haciendo para Dios está teniendo fruto, de repente viene la oposición satánica. Así les pasó a estos hombres en Macedonia, en el lugar que Dios les había revelado. Cuando ellos hicieron una liberación milagrosa, hermano, esa liberación desató un caos para ellos, porque ellos terminaron, ¿cómo terminaron? Apaleados, para empezar, con vara. Y los romanos eran groseros para apalear a la gente, hermano. Esos varazos que le daban, hermano, dicen los historiadores que eso los dejaron casi muertos a estas gentes. Fue una cosa bárbara. Y después de eso los metieron en una cárcel bien profunda. Y aparte de eso, los amarraron, les pusieron cadenas en las manos. El diablo estaba bien interesado que esta gente no viera la luz del día, porque los consideraba, y así era, una amenaza para el reino de las tinieblas. Estaban causándole estragos al reino de las tinieblas. Así que dijo: un momento, aquí vamos a parar a estos individuos, porque si no, vamos a tener graves pérdidas. Y pues la experimentaron con esa liberación de esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y todo por eso, hermanos, por hacer algo bueno, por estar en la voluntad de Dios, vino este ataque terrible de parte del enemigo. Hechos 16, 22, 24 tenemos la descripción. Dice: el cual dice ahí, 16, 22, 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, fíjese bien, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Como que no bastaba ya los varazos, hermano, como que no bastaba el hecho que te encierren entre cuatro paredes.
también te ponen cadenas. Aquí hay algo oscuro. Detrás de todo esto hay alguien interesado en que no te escapes. Y usted ya sabe quién estaba interesado en tenerlos amordazados, hermano, y refundidos bien adentro. El mismo enemigo. Esto sí era una oposición del enemigo. Esto sí era una oposición descarada del enemigo, hermano. Debemos saber que la oposición satánica siempre tiene el propósito de detener el avance del creyente. Siempre tiene el propósito de abortar tu diseño, el plan de Dios para tu vida. Y mire, esa situación que estaban enfrentando no era sencilla para ellos, hermano, ya que sucedió cuando ellos estaban fluyendo en la voluntad de Dios. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿por qué Dios permite tal cosa si estoy haciendo lo correcto? Yo no sé si más de alguna vez usted se ha preguntado así. Cuando mira los ataques descarados del enemigo, porque el enemigo cuando ataca va con la intención, hermano, de destruir, de detener. ¿Usted está viendo las diferencias entre la oposición que había, hermano, del Espíritu para con sus siervos y esta oposición que venía de Satanás? Yo no sé si usted alcanza a ver la diferencia. La oposición satánica va a matarte, a destruirte, a privarte de tu propósito, de tu sueño, hermano. Pero la oposición que viene de Dios siempre tiene el propósito de formar algo en ti, de desarrollar carácter en ti, no de destruirte. Las oposiciones del diablo siempre traen el propósito, siempre tienen el propósito de destruirnos, hermano. Y es ahí donde surgen esas preguntas, y son muy naturales y muy humanas. Bueno, Señor, ¿y por qué me pasan estas cosas si estoy haciendo lo correcto? Bueno, pues por una razón, vuelvo al punto. Dios está interesado no tanto en lo que haces, sino en tu carácter. Y por eso es que a veces Dios permite al enemigo que venga contra ti. ¿Me escucha? Porque ocupa al propio enemigo como instrumento para perfeccionarte a ti. Un ejemplo, el caso de Pablo con su aguijón. ¿De dónde venía el aguijón? ¿De dónde venía? No venía de Dios. Ahí claramente dice que era un aguijón del diablo. ¿Pero por qué Dios lo permitía? Para enseñarle que al hombre, ¿hacer qué? Humilde, estate quieto, Pablito, no te exaltes. Así que Dios ocupó la oposición que venía del mismo diablo, que él mismo había permitido, hermano, para formar ¿qué en él? En Pablo, ¿formar qué? Humildad. ¿Se da cuenta, hermano, que al final del día, si el diablo hace cosas malas para ti, es con el propósito de mejorar ciertas áreas en tu vida? Al final del día, el enemigo le hace los mandados a Dios. Aunque le cueste reconocer, pero el mismo Dios lo utiliza. ¿No le parece a usted qué maravilloso es nuestro Padre, hermano? Y uno dice, esto es el enemigo. No, Dios, hermano, Dios tiene control de las cosas, hombre. A Dios no se le ha pasado ni se le ha olvidado la situación que usted está pasando. Si es un ataque satánico, crea que Dios sabe hasta dónde va a permitir tal cosa. Pero detrás de todo ello hay algo más profundo. Dios quiere formarte a ti. Quiere formar tu ser interior. Romanos 5:3 tenemos el propósito del por qué las aflicciones, que muchas veces vienen precisamente de ataques satánicos. Y claramente lo dice el apóstol aquí en Romanos 5:3. Yo lo voy a leer en esta versión.
Dice, fíjese hermano, si vienen aflicciones a nuestras vidas, ¿a cuántos no les vienen aflicciones en esta vida? Pues espere un momentito, vamos a terminar de leer esto, porque le interesa. Si vienen aflicciones a nuestra vida, podemos regocijarnos. Yo digo, ¿qué es eso, Padre? Regocijarme ante la lucha descarada del diablo. Pero eso es lo que dice. ¿Por qué razón? Al considerar el producto final. Ese es el problema, que no tenemos visión. Tenemos visión del presente, pero no futurista, y por eso nos lleva el diablo. Dice Romanos 5:3: si vienen aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ella. ¿Por qué? Aquí está la respuesta a esa pregunta. ¿Y por qué a mí, Señor, si estoy haciendo lo correcto? Aquí está la respuesta. Porque nos enseña, repita eso, me enseña. Somos discipuladores, hermano. Estamos siendo discipulados por Dios todos los días. Pues que es la tarea, parecernos al maestro. Bueno, porque nos enseña a tener paciencia. Ahí está la otra virtud. Allá el Señor estaba desarrollando con su oposición perseverancia. Y aquí ahora el Señor estaba desarrollando con esta oposición que venía del adversario. Quería desarrollar en ellos ¿qué? Paciencia. Paciencia para esperar en Dios. Paciencia, es decir, hermano, estar consciente que todo lo que me pasa, por muy feo que esté las cosas, todo a los que aman a Dios, todo redundará para bien. Por eso es que dice allí: si vienen aflicciones a nuestra vida, podemos regocijarnos. ¿Por qué me voy a regocijar? Porque sé que al final de este proceso más en mi vida, yo voy a desarrollar una virtud que se llama paciencia. ¿Y qué dijo el salmista? Pacientemente esperé yo en Jehová. ¿Y será que Dios lo dejó por vida ahí en el lodo cenagoso? No, pero tuvo que esperar con paciencia. ¿Pero esperar en quién? En Dios, quien es nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro restaurador de nuestra vida. Paciencia para esperar en Él. Confianza para esperar que Él haga lo suyo, mientras yo estoy serenamente esperando en Él. Yo le digo una cosa: ¿será que humanamente esto era algo que ellos podían solucionar? No. Por fuerza tenían que saber esperar en aquel que sí podía solucionar ese problema. Yo le digo una cosa: cuando esté ante situaciones que no puede solucionarlas, es un claro indicio que vuestro Padre quiere dar la cara por su hijo. Quiere dar la cara por usted. Pero a veces no se lo permitimos porque estamos de necios. No, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y queremos ayudar a Dios. Y por eso es que nunca salimos de la cárcel, porque no hemos aprendido en el proceso. No hemos aprendido a esperar pacientemente en Jehová. Porque la paciencia no es solamente de sentarse a esperar, no. No es algo pasivo, es algo activo. Que yo debo de esperar con expectación de que aunque las cosas se estén poniendo color de hormiga, Dios va a glorificarse en la adversidad. ¿Qué dijo allí la mujer que había perdido a su hermano? Si a 4 días ya eso llene. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Es que no hay nada imposible para Dios, señores. Lo que es imposible para usted es posible para vuestro Padre. Pero es necesario que usted espere con paciencia. Y en vez de estar murmurando, en vez de estar quejándose, hermano mío, tenga la actitud correcta. Pacientemente espere. Porque cuando usted dice yo no puedo hacer nada en esta situación, es un claro indicio que Dios sí quiere hacer algo por ti.
Pero tenés que ser humilde y reconocer que hasta ahí topaste, papá. Hasta ahí topaste tu sabiduría, tu conocimiento, tu intelecto. Hasta ahí topaste. Por eso es que Dios a veces permite que mordamos polvo, hermano, para que cambiemos ciertas actitudes de nuestro corazón. Y nos duele eso a nosotros, porque no vaya a creer que Pablo y Silas no le dolían los sopapos que le habían dado en la espalda. Claro que le dolía estar en una mazmorra fría, oscura, que llena de ratones y de bichos, prendidos ahí en las heridas de los pobres apóstoles, de los misioneros. No era fácil, señores. Pero ante todo ese proceso hostil estaba la mano permisiva de Dios, ¿no? Permitiendo aquella cosa, pero con el propósito de glorificarse al final del día Él. Que no se va a salir con la suya el diablo. Así que yo le digo a usted, así mire, cuchichee, así, quedito, y dígale al diablo, no te vas a salir con las tuyas. Mi Dios va a pelear por mí esta batalla. Tú me quieres ver destruido, tú me quieres ver en la tumba, tú me quieres ver abatido, pero Jehová va a cambiar mi tristeza en baile. Él me va a ceñir de alegría. Solo es cuestión de esperar el tiempo de Jehová. Solo es cuestión de saber esperar pacientemente en Él, y Él hará. Tranquilo, que Él se aflige por usted. Deje que Él se preocupe por usted, hombre, mientras que usted descansa. Así que, amado, Dios quiere forjar paciencia en medio de esta posición diabólica que quiere destruirnos, que quiere detenernos, que quiere amordazarnos. Pero como le repito, al final del día usted va a terminar con una virtud preciosa en su carácter. Va a ser paciente. La definición de paciencia es, fíjese qué interesante, capacidad de padecer. Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo. Solo la definición lo dice, ¿verdad? Que la paciencia se forja en el crisol de la vida, hermano, en la adversidad y en la situación. Capacidad de padecer o soportar algo. Y dice, y mire qué lindo esto, a mí me encanta, que sin alterarse, dice. Se lo voy a repetir. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Ahora le pregunto, ¿cómo estaba Pablo y Silas? Estaban alterados. ¿Cuál alterados estaban estos hombres? Todo lo contrario. Ellos estaban alabando a Dios. Por eso es que la definición a mí me causó sorpresa. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. El enemigo no lo logró detener a estos hombres. No logró cerrar su boca y que se alteraran de tal manera que pecaran contra Dios con su boca. De ninguna manera. Había ocasión, había oportunidad. ¿Verdad que sí? Tenga cuidado cuando usted se altera. Airaos, pero no pequéis. Tenga cuidado. Cuando viene el diablo y la pellizca a usted, mire, a través de su esposo, a través de sus hijos, tenga cuidado, guarde la compostura. Ejerza dominio propio, Señor, desarrollo. Hoy es la oportunidad de desarrollar dominio propio, Padre. Ayúdeme a cerrar mi boca. Pongo freno, ¿no? Aunque quiera hablar. Pero hay batallas que se ganan en silencio. Con el ático del desprecio y la indiferencia. Se logra a veces mucho. El hombre va a gritar y la mujer en lo suyo, cocinando, haciendo eso. Y vos que te estoy diciendo, ¿qué vas a querer, mi amorcito? ¿Qué querés? Dios, te digo, ese hombre al final va a estar sedita. Porque a ver, esta mujer no la puedo yo desubicar ni alterar. Es más, a mí me provoca alteración. Es que mejor me calmo. Que para pelear se necesitan dos, amado. Así que podemos darnos cuenta, hermano, que el resultado, fíjese bien, de ese carácter procesado por el mismo Dios,
Porque Él mismo a veces hizo oposiciones y permitió que el enemigo también viniese con mucha dificultad para ellos. Dios ocupó precisamente todo esto para dar un resultado maravilloso dentro de su ser. Formar en ellos un carácter perseverante y paciente. Se da cuenta que Dios está interesado en lo que usted es, en su ser interno, en lo que no se ve. Cuando tenemos esas virtudes maravillosas, es ahí donde nos convertimos en adoradores en el Espíritu. Mire, porque no me va a dejar mentir, hermano, que a pesar de la adversidad y a pesar de la situación, ¿qué hicieron estas gentes? Versículo 25, Hechos 16, 25. Ellos no se alteraron. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor había logrado su propósito. Estos eran buenos alumnos, dijo el maestro. Yo estoy muy contento con Pablo y Silas. Pasaron las duras pruebas. Yo los estuve probando allá y ahora este bandido enemigo los probó también. Y pasaron la prueba. Pasaron la prueba. ¿Y de qué forma? Adorando a Dios en el Espíritu. Porque en el alma, ¿usted cree que había ocasión para alabar? Si había dolor en sus heridas. Entonces no era una alabanza que salía del alma. Las circunstancias no provocaban la alabanza para Dios. Dígame usted, preso, con paliza en la espalda, amarrados y quizás con bichos pregados en las espaldas. Y sin embargo estos hombres, miren lo que hacían, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esta es la alabanza que nace en el Espíritu. Una alabanza que no está condicionada a mi estado de ánimo, una alabanza que no está condicionada a las circunstancias, una alabanza que nace de mi interior, un interior que ha sido procesado por el crisol de la vida, donde Dios me ha metido adrede, con propósito de perfeccionar, de forjar carácter en su vida. Amén. Y este tipo de temple, hermano, ante esas situaciones adversas y difíciles, les permite a estas personas elevar cánticos a Dios, glorificar al Padre, alabarlo independientemente estén con una enfermedad terminal, que han recibido malas noticias, independiente que todas las circunstancias estén en contra, independientemente de eso, tendrán una alabanza en su boca. ¿Por qué? Porque esa alabanza ha nacido y está naciendo ¿de dónde? De un ser interior que ha sido procesado por el Espíritu. Me estoy dando a entender, iglesia. Y aquí es donde se ve la cosa maravillosa. Cuando una persona, hermano, logra pasar la escuela de Dios, pasa y aprueba, entonces algo maravilloso sucede. Viene la respuesta de Dios. Les decía, la Escritura dice que Jehová habita en la alabanza de su pueblo. Pero una cosa es habitar y otra cosa es que se manifieste. Dios quiere manifestarse, hermano, cuando alabamos su nombre. Pero para que Él se manifieste, el adorador debe de estar alineado a sus principios, a su palabra. Debe de ser un adorador procesado, cuya alabanza nazca no de sentimientos, no de circunstancias, sino de su ser interno, del Espíritu, de su mismo Espíritu. Cuando eso sucede, cuando un adorador está en la posición correcta, adorando a Dios, es allí donde Dios, hermano mío, se empieza a manifestar en la alabanza, trayendo liberación. Quiero que lea esto, 16:26. Mire qué cosa más maravillosa. Por eso le digo que esta leve tribulación es momentánea y pasajera, y va a depender de su actitud para ponerle un punto final.
Si su actitud en medio de esta prueba y tribulación momentánea y pasajera es pésima, Dios va a prolongar esa espera, porque dice el Padre: a este le falta. Es como aquella mujer que está cociendo verdura, ¿no? Y estaba a apoyar ahí la verdura. Todavía le falta este condenado que está tieso todavía, está duro. ¿Y qué hace la mujer? Lo vamos a poner más en el fuego para que se ablande. Y le sube al fuego. Y a ratito vuelve a apoyar otra vez la verdura. Todavía le falta este condenado. Le sube al fuego. Y vuelve con el tenedor y apoya la zanahoria. Y hasta se deshizo la pobre zanahoria. Hoy dice: ya está a punto de ser utilizada. Así es Dios. Si usted no aprende la lección, ahí lo va a tener con fuego vivo. ¿Me escucha? Y dándole intensidad a la cuestión ahí para que usted se ablande. De usted depende. Escuche bien lo que le digo, de usted depende. Salir rápido de la escuelita. ¿Qué pasó ahí? Estos hombres habían aprendido la lección, tenían la actitud correcta ante Dios, empezaron a alabar en el Espíritu y Dios respondió en base a lo que miraba en ellos. Y por eso es que allí dice claramente, hermano, mire, Hechos 16:26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pregunto, ¿quién provocó eso? No fue Dios. No fue Dios. Fue un adorador en espíritu. Fue una persona procesada, una persona preparada para recibir un milagro. ¿Me escucha? Dios no es así que un piñetero, hermano, que la uña, ahí te van los dulces, ve a agarrarlo, ve a cacharlo, ve. No es así Él. Él espera que estemos maduros para delegarnos bendición y mayor responsabilidad, porque si no nos va a echar a perder. Así que ya esta gente estaba ya lista para recibir su milagro. Y miren, en el momento que estaban cantando, y bueno, los historiadores dicen que cuando dice ahí cantar himnos, se refiere que quizás estaban cantando salmos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando mis enemigos, ¿verdad?, me rodearon, Padre, tropezaron y cayeron. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, Salvador mío, mi libertador. Y ellos estaban cantando palabra de Dios con la actitud correcta, hermano, y vino aquella bendición que no solamente los liberó a ellos, sino que la alabanza provocó, ¿qué, hermano mío? Una liberación total y completa de aquellos que estaban oyendo la alabanza. Mire qué poder tiene la alabanza. No solamente liberta a aquel que está entonándola, sino que aquellos que se exponen a un adorador en espíritu también se ven beneficiados de esa clase de adoración. Y aquellos hombres empezaron a ser libres. Algunos de ellos pudieron haberse convertido al ver semejante milagro. Y al punto que quiero llevarlo es lo siguiente: Dios no solamente quería, hermano, libertar físicamente a la gente, sino también liberarlos espiritualmente. Porque detrás de todo esto malo y difícil que se miraba, Dios tenía en mente a un carcelero que quizás a puras penas miraba el día del sol, hermano mío, y tenía la necesidad de escuchar el evangelio, porque ya Dios sabía que ese hombre no iba a ser renuente a la voz y necesitaba a discípulos dispuestos a pagar el precio por esas almas. Y encontró a Pablo y Silas listos para eso. Y fueron llevados allí con el propósito de salvar al carcelero. Y no solamente al carcelero, sino la palabra dice que toda la familia del carcelero fue salva.
No cabe duda que los que aman a Dios todas las cosas redundan para bien, hombre. Y mire lo que dice aquí. Quiero que vaya conmigo ahí en Hechos 16:30. Dice: y sacándolos el carcelero les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se dio cuenta que aquel movimiento no era algo natural, era algo sobrenatural. Porque en los terremotos, hermano, por Dios bendito, si las cosas, las puertas se traban, edificios caen, y aquí todo lo contrario. Si lo único que cayó fue aquí, las ataduras. Era obvio pensar que detrás de todo esto sobrenatural había una presencia divina haciendo semejante milagro. Y aquel hombre lo reconoció y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No creas que esos hombres estaban predicando así, ¿verdad? Como lo estoy haciendo yo ahorita, bien cómodo, bien perfumado y bien bonito. No, hombre, esos hombres estaban sentados así que estos cuchos, porque les dolía la espalda, hermano, heridos. Y qué convicción: crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y miren, hermano, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. A mí me parece algo tan maravilloso lo que provoca un adorador en espíritu. Cómo Dios puede cambiar las cosas de un abrir y cerrar de ojos. De la cárcel a ser atendidos de sus heridas. Y de ser atendidos a sus heridas a una mesa con provisión. Hermano, ¿quién hace eso? Dígame. Leámoslo. Y dice: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? El mismo verdugo se convirtió en el enfermero. ¿No les parece algo maravilloso? Que Dios puede ocupar a tus mismos adversarios para bendecir tu vida. Escuche lo que le voy a decir: para Dios todo es posible, hombre. Solo sepamos esperar en Dios, tengamos las actitudes correctas. Porque aquel que te hace la guerra de repente puede ser de bendición para tu vida. Aquel que ha hablado peste de ti de repente puede estar echándote flores y defendiéndote. Porque Dios va a honrar a los que le honran. Y llevándolos, dice, mire qué lindo, y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, ¿qué dice? Les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mire cómo terminó aquella noche de dolor, hermano, aquella noche de sufrimiento, aquella noche, hermano, de oprobio. Cómo terminó al final la historia. ¿Se da cuenta que usted no va a terminar mal? En la página de la Biblia los hijos de Dios no terminan mal. Van a la gloria. Vamos a la mesa del Cordero. Muy pronto estaremos ahí, hermano mío. Pero mientras tanto seamos fieles, seamos perseverantes, seamos pacientes ante las adversidades, ante la lucha, ante la dificultad. Sea perseverante, sea paciente. Porque no va a quedar ahí. Dios va a honrarlo a usted. Y no nos vayamos muy lejos a la eternidad. Bueno, no sé qué tan lejos, ¿no? Puede ser hoy. Pero si se tardara otros años más, no hay que esperar. No hay que esperar mucho. Ya llegará la hora, dice el Señor, en que yo te voy a levantar, en que yo voy a retribuir tu fidelidad, en que yo te voy a poner tu medalla. Porque has pasado la prueba, porque has pasado la lección con excelencia. Así que, hermano, vale la pena ser perseverante, ser paciente. Vale la pena desarrollar nuestro ser interior, porque cuando estamos en una posición correcta es allí donde viene el adorador en espíritu. Viene la confesión de fe en la boca del adorador. No para murmurar, no para quejarse, no para decir: tú no me amas, qué barbaridad, cómo estás permitiendo esto siendo tu voluntad, mira cómo me pagas. No, sino que mantienen ese lenguaje de fe, de exaltación, de alabar y de glorificar a Dios en todo tiempo, dando sacrificios de alabanza. Y esto, hermano mío, es la llave
para abrir lo sobrenatural. Así que espera, que tu tiempo ya va a llegar. No se me ponga todo nervioso, hombre. Espera en Dios. Porque si hay planes y propósitos con su vida, dice el Señor, usted no va a morir hasta que vea el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Amén, amada iglesia. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.